¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Es un placer poder encontrarnos hoy para hablar de algo muy importante. Se acerca la Navidad y es una fecha sumamente importante y nos gustaría saber cuál es el significado en sí de la Navidad. Hola Lore, y la verdad que hablar de la Navidad es hablar de una de las fiestas más importantes para los cristianos. Es el nacimiento de Jesús. Navidad significa nacimiento, está relacionado a eso. Lo curioso es que en los tiempos en los que vivimos se habla mucho de esperanza, se habla mucho de paz, se habla mucho de la familia, del amor, de la solidaridad. Y también se habla mucho de todo eso, pero no se habla de Jesús. Y es en Jesús en donde está la verdadera esperanza, la verdadera paz para la familia, el verdadero amor. El amor se conoce cuando uno conoce a Dios, y lo conoce a Dios a través de Jesucristo. Se celebra el nacimiento del Mesías, y el Mesías vino al mundo para reconciliarnos con Dios, para que sean perdonados los pecados y todo lo demás. Pero en sí la esencia más importante de la Navidad es justamente esto, de que Jesús es Navidad y no se puede celebrar de otra forma, no tiene el mismo sentido. Yo entiendo de que hay hasta un intruso allí vestido de Papá Noel, casi como llevándose o robándose el protagonismo de la Navidad y trayendo regalos y robándose la fe también de nuestros niños, de nuestros hijos. Son tradiciones que están, pero la esencia en sí es el nacimiento de Jesús, que ha marcado la historia del mundo y la ha partido en dos. Podríamos decir entonces que lo esencial no es la comida, lo esencial no son los regalos, sino que en este tiempo podamos recordar que Navidad es Jesús, y eso es lo que estamos celebrando. ¿Por qué lo celebramos todos los años, un 25 de diciembre? Y que también podríamos decir que hay gente que dice que esa fecha no tendría que ser. Bueno, hay que remontarse un poquito al año 350 después de Cristo, cuando allí el Imperio Romano comienza una transición, comienza un cambio. En el año 350 hubo un emperador que se llamaba Juliano, que fue el que decidió diciendo que la base de la civilización moderna es la filantropía, un término griego, pero qué curioso que un imperio romano, un poder bélico tremendo, fue conquistado por algo que es mucho más fuerte todavía que el poder bélico. Una filantropía es un término griego. Los griegos se caracterizaban por la gran sabiduría, el gran razonamiento, y nos encontramos con que ellos también fueron conquistados por algo mucho más grande que la sabiduría o que la fuerza. ¿Y qué es eso? Este nuevo sistema que es, o este nuevo modelo que es Jesucristo, el amor de Dios reflejado en el mundo. Los cristianos primeros atendieron en las primeras pestes en el año 150 aproximadamente después de Cristo, atendieron a los romanos que habían sido empestados por esa peste de varicela, que morían 5.000 personas por día, muy parecido a esto de la pandemia que estamos viviendo hoy. Pero los cristianos eran los que se quedaban en Roma atendiendo con un pañito de agua fría en la frente, un platito de sopa, limpiando y higienizando la casa, porque ellos tenían valores o principios cristianos, más que cristianos eran judíos, judeo-cristianos, y allí es donde en el año 350 es como que se decidió que aún suplantar costumbres paganas de los romanos para implementar esto tan hermoso de celebrar el nacimiento del Mesías, quien cambió la historia de la humanidad y la puede seguir cambiando aún en nuestra nación en estos tiempos. Bueno, este ha sido un año muy particular. Un año particular para todos, ¿no? ¿Y qué hacemos si nos sentimos tristes, si sentimos que se han perdido las esperanzas, los sueños? Hay familiares quizás, o personas muy cercanas nuestras, o quizás alguien que esté del otro lado que no tiene ni ganas de pasar estas fiestas. Sí, estas son fiestas muy especiales. Mucha gente ha perdido un ser querido, un familiar. Ha perdido a veces no solamente un familiar, una persona cercana, sino que ha perdido un negocio, ha perdido un trabajo. Y eso también ha traído mucho luto, y es como que este 2020 es como decir, no quiero ni vivirlo, y quiero que se vaya lo más rápido posible. No voy a ni siquiera celebrar que existió, voy a celebrar que viene un año nuevo con toda la esperanza. Pero la realidad es que más allá del luto o del dolor, de la tristeza, para eso vino Cristo.
justamente las buenas noticias del Evangelio son de que en Jesucristo podemos ser reconciliados con Dios y podemos invitar a Jesús que nazca en nuestro corazón, que nazca en nuestra familia, que nazca en nuestra casa, que nazca en nuestro hogar. ¿Para qué? ¿Cómo naciendo? Porque para que se establezca el reino de Dios, que el reino de Dios es paz. Es esperanza que no avergüenza, porque es esperanza en la cual vemos que Él va a responder, porque lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Y si Él ha prometido aún el Espíritu Santo para que nos llene de su consuelo, nos llene de esa paz que quita la opresión, la angustia, nosotros podamos ser en este tiempo quizás ese pesebre. Y cuando hablamos de vida esta Navidad, más allá de la ausencia de aquel ser querido, podemos invitar al Espíritu Santo para que tome aún ese lugar y llene los espacios de nuestro corazón. Creo que ese es el mejor tipo, el mejor regalo que pueden recibir cada familia en este tiempo de Navidad. Y sí, también para poder mantener la convivencia dentro del hogar, porque sabemos que siempre hay quizás algún familiar que se pasa de copas, que termina arruinando esta fecha que es tan importante, ¿no? Y tenemos que cuidarla mucho. Sí, tenemos que recordar que estamos celebrando el cumpleaños de Jesús, en cierta forma. Es una celebración tan importante que no debemos honrar al cumpleañero, honrar a Dios mismo. Y las dos fiestas, ¿no? Porque fíjate que hoy estamos viviendo este año 2020 y pasamos al 2021 después de Cristo. Es también el nacimiento de Jesús que se celebra en un nuevo año. Entonces, no podemos celebrarlo de una manera indigna para el mismo cumpleañero. Que podamos ser también los que cuidamos y velamos, aún con una simple oración, con una simple invitación a toda la familia, de que hagamos de esta fiesta una fiesta de unidad, de amor, de paz, de esperanza y que sea verdaderamente próspera, pero con Dios. Sin Dios, esas palabras son puras palabras. Con Dios son palabras reales que se pueden hacer. Ahí está entonces el anfitrión de la casa que tiene que predisponer esto, ¿no? Claro, importantísimo, o sea, darle orden a la celebración. Le agradecemos mucho, Pastor, por este tiempo y por hablarnos del significado verdadero de esta Navidad, ¿no? Que es muy importante saber qué es lo que significa y qué es lo que celebramos que muchas veces nos terminamos olvidando. Ahora, en un cortito tiempo, porque es tan grande y es mucho más profundo, pero mi consejo para todos es que hoy es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de recibir a Jesucristo en nuestro corazón, que nazca en nuestras vidas y que podamos en Él depositar esa fe que nos lleva a una sabiduría mayor, una sabiduría que está relacionada con las buenas noticias del reino de Dios y el poder de Dios sobre nuestras vidas.